El nombre del personaje es Pacífico Cabrera, encarna a Heriberto Sandoval. Mi labor en este momento es de asesoría en el IDH para temas de comunicación a través de la Subdirección de Participación de la Unidad de Víctimas. Y en el otro campo, pues ya como Heriberto Sandoval, es un trabajo que hacemos a nivel, digamos, político, de asesoría legal y también de motivación para las víctimas en todo sentido. Heriberto Sandoval, nacido en Santander, es abogado especializado en Derecho Público, publicista, locutor y productor de radio y televisión. Personifica a Pacífico Cabrera, un campesino que, junto con su cabra colombianita, critica la falta de voluntad para solucionar la situación de los desplazados por la violencia. Lo que pasa es que el humor es una disciplina que contribuye no solamente a distensionar, sino también sirve como fuente de transmisión de mensajes, y ese es como el objetivo, más para convocar, pero el mensaje de fondo es la importancia de trabajar por las víctimas, es como buscar esa dignidad para las personas que sufren por el conflicto, es como buscar esa equidad, los sentimientos de solidaridad con las personas que han tenido que pasar todas estas dificultades. Y surge inicialmente como una iniciativa propia, personal, pero después ya se vuelve institucional. Heriberto Sandoval es nuestro invitado en Diálogos con el Personero para hablar de derechos humanos, sobre todo de su trabajo como defensor de las víctimas del conflicto armado. Bienvenidos a Diálogos con el Personero. Hoy con un invitado muy especial y conocido no solamente por los caleños y las caleñas, sino por todos los colombianos y los colombianos. Pacífico Cabrera. Pacífico, ¿qué haces en Cali? Gracias, muchas gracias, doctor, por la invitación. Yo estoy por aquí en Cali haciendo un recorrido para acompañar a las víctimas del conflicto armado y estaba buscando precisamente el personero y me lo encontré a usted, doctor. Y yo me encontré a Pacífico. Pacífico, no. ¿Y cómo te fue en Cali con la personería? Pues realmente recibí una buena orientación acerca de todo el proceso que deben cumplir las víctimas para afianzar ese anhelo que hay de la reparación integral. Pacífico, pero tú viajas por todo el país. Sí, yo viajo por todo el país. Nos faltó colombianita. Colombianita, como se dice popularmente, cuando alguien me dice popularmente, ¿qué pasó con colombianita? Nos dejó mamando, pero esa es una respuesta que no corresponde de pronto. Pero cuando ¿Y te han dejado mamando en muchos municipios de Colombia? Claro, muchas ¿A personas. las víctimas? Ahorita menos. Y eso es lo que más me ha gustado, porque ahorita menos, el Estado le está poniendo más atención a las víctimas, entonces ahora me han dejado un poquito menos, pero hace mucho tiempo no me paraban bolas en ninguna parte. Pero Pacífico, ¿tú no crees que también el Estado es el mayor responsable, pero también los ciudadanos en su reconocimiento personal a que las víctimas tienen un valor como ser humano? Claro, hablaba esta mañana importante en un encuentro de la sensibilización de las víctimas, porque cuando yo llegué a Bogotá desplazado, doctor, me tocó en un semáforo. Todavía había cupo en los semáforos en esa época, ya después se copó. Pero había personas que irónicamente decían, para acabar el desplazamiento, la solución es poner más semáforos. Y entonces esa es una solución que corresponde. Yo he conocido alcaldes que no quieren que en sus municipios entre población víctima del conflicto armado. Y los alcaldes y la población civil dicen, ahí no me vayan a hacer ese barrio de desplazados que se nos daña. Y eso es estigmatizar a las personas que han tenido esa dificultad. Y lo otro, cuando viene alguna persona, si lo desplazaron por algo sería. Entonces ese estigma es muy complicado, doctor. Pues Pacífico, tuve la oportunidad de conocerte hace 2 años, cuando recién empecé como presidente de los Peones de Colombia. Sí. Y te soy sincero, te vi como un humorista. Pero después con el tiempo te pensé que no era solamente el humorista, sino una persona que a través de su humor quiere generar conciencia y quiere generar cambio. Pues realmente ha sido un propósito que tengo hace mucho tiempo, que combinar esa recreación, el humor, con un mensaje social importante. Yo trabajé bastante el humor político en Sábado Felices, el humor social, esos contenidos críticos, y me gustó siempre que eso sirviera como punto de partida para otras cosas. Esa tramitomanía que hay en el sector administrativo en todo el país la estuve denunciando durante mucho tiempo. Y ahora, a través del humor, criticabas la institucionalidad y ahora ayuda a la institucionalidad también desde el humor, sí. A través del humor, sensibilizar a las mismas autoridades y sensibilizar a la misma población a través del humor. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pero yo lo que he recibido es que en las 2 etapas me tocó la primera más difícil, pero en la última ha habido ese reconocimiento al trabajo previo que se hizo. Y eso me gusta porque la gente ha avanzado un poquitico más en
en reconocer a las víctimas, en saber que es importante que todos nos unamos para poder sacar adelante este proceso de paz y todas las cosas que necesitamos. No sé cómo llamarte, si Heriberto o Pacífico. A mí me gusta más Pacífico. ¿No? Bueno, no, Pacífico. Tengo un canal de televisión, doctor, se llama Telepacífico. Ven, Pacífico. O Heriberto, tú tienes una frase muy linda que siempre la usas en tus presentaciones. Todo el mundo habla de paz, pero ninguno se compromete. ¿De dónde surge? Pues eso surgió como, esa era una protesta, obviamente. Pacífico tenía 3 frases. La primera, el saludo, la paz sea con usted. Segundo, usted sabe más que yo, doctor, cada vez que alguien le pegaba esos regaños tan antes, listo, doctor, usted sabe más que yo, como esa humildad. Y lo último era la denuncia. Todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Eso por el hecho de que las personas simplemente le decían a uno, ah, sí, ahí hay ese problema, pero es que eso no es conmigo. Si usted la personería es de pronto en la fiscalía, uno va a la fiscalía, de pronto eso tiene que ver con Procuraduría. Procuraduría decía, ¿sabe qué? Para eso fue que hicieron la Defensoría del Pueblo. Y así se la pasaba uno por todas partes. Vaya a la Iglesia Católica, vaya a otras instituciones, a unas ONG, pero nunca había solución. En este momento ya uno encuentra como un camino, una ruta que se ha señalado a través de la unidad de víctimas y ahí puede encontrar la solución. Pacífico, yo tengo una creencia personal que cuando uno se compromete de alma es porque... pues por primer lugar lo siente, pero hay algo que lo tocó a uno. Cuando uno se dedica a estos temas sociales porque hay algo en su vida personal que lo tocó. ¿Qué te tocó a ti para generar ese compromiso a través de tu propio trabajo, defender a las víctimas del conflicto armado colombiano? Yo tuve una infancia muy difícil, de pobreza absoluta, es decir, como cuando usted habla de tener un Cinca entre 2 personas, eso es pobreza absoluta. Eso, mirar, por ejemplo, que tuvimos que crecer en un ambiente de absoluta negación de todo, sin servicio público, yendo a la escuela descalzos, atendiendo 25 niños en un espacio reducido. O sea, ese tipo de cosas después cuando ya empecé pude lograr la preparación, digamos, académica, yo me preparé, yo soy locutor y productor de radio y televisión, soy publicista, soy abogado, me especialicé en Derecho Público y una maestría en Estudios Políticos Internacionales. A uno, todo eso, esa parte académica ha servido para fortalecer ese mismo trabajito que se hace a nivel social. Entonces, el punto que toca el doctor Andrés es exactamente ese. Yo tuve una infancia en pobreza real y por eso es que de pronto yo no fui tocado por el conflicto en forma tan directa. Para uno tener eso. Pero la pobreza es una causa del conflicto armado colombiano. Exactamente. Uno no lo puede desconocer. Heriberto, y de todos estos 18 años que estás en Sábado Felices y en el tema del humor defendiendo a los más vulnerables, ¿cuál ha sido la anécdota que más te ha perdurado? Bueno, nosotros la dificultad que teníamos inicialmente para poner esos temas sobre el tapete era que teníamos que imitar a los personajes. Entonces yo conseguía uno de los compañeros del elenco que imitara al que estaba haciendo en ese momento de fiscal o al que estaba de procurador. ¿Y quién está de fiscal y quién está de procurador? Bueno, cuando nosotros empezamos era el primer fiscal, la fiscalía está comenzando, era el doctor de Grave. Claro. Y estaba de procurador Horacio Serpa. Entonces, todas esas cosas teníamos que imitarlos a ellos. Después tuve la oportunidad de volver con ellos directamente. Con Gustavo de Greve ya había salido, pero con Horacio Serpa sí le entrevisté directamente. Y entrevisté a los personajes después de imitarlos a ellos directamente. Y ellos sabían de las imitaciones que habíamos hecho, sabían de los reclamos y atendían a Pacífico ya de una forma muy importante. Eso fue lo que me llenó, como digamos que, de expectativas más altas sobre este trabajo y de que el Estado le pudiera atención a las víctimas. No, Pacífico, primero agradecerte la oportunidad de haberme invitado, porque el agradecido soy yo de que estés en Cali, que con tu humor contribuye. Te lo digo yo. Yo intento ser sincero en mi vida personal y profesional y hace 2 años que te vi me generó mucha reflexión y mucha evolución y la evolución era de cómo a través tú del humor ayuda a los demás y la constancia en el tema y empecé a ver que sos una persona que lo siente. Tú no estás haciendo el humor por hacerlo, sino porque sabes que es una estrategia que puede contribuir a ayudar a los demás y sobre todo un sector que es muy olvidado, que son las víctimas del conflicto armado. Yo te contaba ahora que ahí tiene más de 150.000 víctimas del conflicto. Y uno de los graves problemas que nuestras víctimas vienen en pobreza, vienen en abandono, es que nosotros como sociedad caleña no lo hemos aceptado. Y esa falta de aceptación y falta de reintegrarla al modelo urbano de ciudad ha generado que hoy muchos de los que son hijos de esas familias víctimas del conflicto armado se han vuelto actores de la violencia. Cuando uno analiza qué hay detrás de todo esto, ve unos menores que crecieron con debilidades, que provienen de familias que han sido víctimas del conflicto armado,
y que como consecuencia de ese olvido y no reincorporar toda esta población víctima del conflicto armado a un modelo de ciudad adecuado, hoy vivimos circunstancias como la de menores. Una sociedad donde sus menores están matando, donde son asesinados, una sociedad que tiene que preocuparse. Yo te agradezco por tu visita y no, sí, un saludo a todos los televidentes que nos están viendo ya de despedida. Bueno, yo quiero agradecer primero, doctor Andrés, la invitación. Yo venía a entrevistarlo, resulté entrevistado y de verdad que es importante porque el cruce de información nos ha servido para que muchas personas entiendan que este trabajo por la dignificación de las víctimas es muy importante y que desde esas entidades que están creadas constitucionalmente para eso, como las personerías, se puede apoyar realmente a las personas. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar en Diálogos con el Personero. Muy amable. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ah?